es porque va a estar presente en el ARN, entonces son ribonucleótidos, y si hay desoxirribosa, entonces quiere decir que va a ser en el ADN y van a ser los desoxirribonucleótidos, ¿verdad? Entonces, y ya vimos, la semana pasada vimos un poco a la síntesis de los ribonucleótidos, que sí está como bastante compleja y es un poco más larga, ¿verdad? En cuanto como a las aplicaciones que puedan tener ustedes para más adelante, creo que está en función de en qué lugar se puede llevar a cabo, ¿verdad? ¿Qué otros son como los ciclos que están involucrados? Porque vamos a ver ahí, si vieron ahí dentro de las notas, está mencionado también algo del ciclo de donde sale también para urea, ¿verdad? Que es en la formación del ácido úrico, entonces también hay una como cierta conexión ahí. Y las enzimas, así como en este caso las que vamos a ver el día de hoy, y lo de la hipoxantina, ¿verdad? Que también es importante, como para que ustedes lo vayan viendo como para más adelante, ¿verdad? Tal vez no va a ser necesario que sea como el nombre así específico de qué enzima y en qué momentos que se forma y todos los como 9, 10 pasos que había en el anterior, pero sí por lo menos las informaciones básicas de los precursores, hacia dónde llega, en qué momento puede llegar eso a detenerse, ¿verdad? Entonces, cuando miren ustedes en caso de la fisio o de Nutri o de micro, siempre vayan como enfocándose en eso. Si pueden ustedes más adelante revisar sus notas porque siempre les van a servir, ¿verdad? Por lo menos en esos cursos. Siempre vean ese enfoque como de precursor, qué pasa si algo está malo, ¿verdad? Y en dónde es que se lleva a cabo y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es como parte de lo importante. Pero bueno, entonces, en la síntesis de los desoxirribonucleótidos, entonces va a ser para el ADN, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es para el ADN? Pues obviamente lo dice el nombre, dice que es un desoxirribonucleótido o un nucleótido, ¿verdad? Y entonces por eso es que lo necesitamos en esa fase. Se requiere entonces como base, ¿verdad? Un compuesto que es el 2 perdón. Se requiere entonces como base una enzima que es la ribonucleótido reductasa, que es esta enzima que están viendo ustedes por acá. Y la importancia de esta enzima es que está en la misma, se encuentra también dentro del ciclo celular. Se recuerdan que el ciclo celular tiene diferentes fases y entonces esta también está presente en la fase S del ciclo celular. ¿Sí? Entonces, por eso también ahí tiene una cierta importancia, ¿verdad? Cómo es que está ubicada, cómo es que está formada. Y entonces, para que esto se pueda dar, para que el desoxirribonucleótido se pueda formar, pues entonces necesita de un compuesto que es la tioredoxina, que es este de aquí, que dentro de su estructura va a tener dos de estos SHs. ¿Se recuerdan ustedes a qué familia pertenecen estos SHs? ¿Tioles? A los tioles, ¿verdad? Entonces, correcto. Entonces, tenemos acá este que sería para los tioles. Entonces, como necesitamos que se le aporten hidrógenos a la estructura, entonces van a ser a partir de los hidrógenos del tiol, ¿verdad? Que son de los que tenemos en esta porción, ¿verdad? Entonces, esto se reduce para que le pueda aportar y luego entonces este mismo se vuelva como que a regenerar. Si ven acá las flechas están como entrando y saliendo, o sea, básicamente es como que estuvieran en una constante formación, ¿verdad? Entonces le aporta, se reduce y luego entonces a través a ver, veamos aquí en este caso. Está aquí como SH, ¿verdad? Eso quiere decir que va a aportarle entonces hidrógenos aquí a la estructura, son los hidrógenos que vemos aquí, ¿verdad? Y luego entonces el que va a quedar con un enlace disulfuro. ¿Se recuerdan que esto de acá, cuando tenemos aquí una S con otra S, el enlace que se forma ahí es tan fuerte como un enlace químico y eso se le conoce como un enlace disulfuro? Y eso quiere decir que esta es la versión oxidada, ¿verdad? Entonces, esta al utilizar o al entrar en contacto con NADPH, que es lo que tenemos aquí en la porción de abajo, ¿sí? El NADPH le aporta hidrógenos entonces a esta tioredoxina y la vuelve a otra vez una tioredoxina con dos grupos tiol, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí como varios pasos que son necesarios. Primero, la tioredoxina
para que entonces la ribonucleótido reductasa pueda actuar y se pueda formar el desoxirribonucleótido. Pero como necesitamos estar en constante, tener cantidades constantes de tiorredoxina, entonces con los grupos tioles para que pueda aportar el hidrógeno, entonces aquí entra como papel el NADPH para poder aportarle estos hidrógenos que llegue a formarse y que entonces se mantenga como la estructura. ¿Sí? Si no hubiera suficiente NADPH, ¿qué creen que pasa? ¿No se podría seguir la reacción? No se puede seguir o no se podría continuar porque la tiorredoxina se queda oxidada y oxidada no nos sirve para formar los desoxirribonucleótidos. Entonces, necesito que haya NADPH suficiente. ¿De dónde vienen las principales concentraciones de NADPH en el organismo? Yo creo que es de la ruta de las pentosas. De la ruta de las pentosas, Daniel, correcto. ¿Verdad? Entonces, ruta de las pentosas tiene que estar activada cuando querramos hacer esta síntesis. Por dos razones. A ver, aquí este NADPH que aporta es una, pero ¿qué otra cosa es lo que aporta esa ruta de las pentosas que tiene relación con la síntesis de los ácidos nucleicos? Ribosa 5-fosfato, creo. Ándale, Daniel, muy bien, 100 puntos. Entonces, la ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Entonces, esos dos componentes son básicos y son indispensables para que se pueda dar esta síntesis de nucleótidos. ¿Cómo se regula, verdad? Básicamente, esto está regulado por la ribonucleótido reductasa, ¿verdad? Va a depender un poco de las concentraciones, entonces, también de ATP, ¿verdad? O para poder inhibirla o para poder activarla. Y también va a depender, bueno, no va a depender, sino que hay un compuesto que es voy a ponerlo por aquí abajo, es la hidroxicarbamida. ¿Sí? Hidroxicarbamida. Y entonces, este es un compuesto, ahí se los dejé en las notas, ¿verdad? Que este es un compuesto que se utiliza en el tratamiento de cáncer. A ver, ¿por qué creen que un compuesto que inhiba esta ruta funciona como un tratamiento para el cáncer? A ver, Quizá veamos. por los radicales libres, ¿no? Radicales libres, o sea, ajá, ¿qué es lo que sucede realmente en el cáncer o qué es un cáncer? Independientemente del lugar en donde esté. Una célula que se forma mal y empieza a malformar otras. A malformar otras, ¿verdad? Y aparte tiene un crecimiento muy, muy rápido, ¿verdad? Entonces, si necesita crecimiento y estamos hablando de células, pues estamos hablando también que necesita como multiplicar y replicar su ADN, ¿verdad? Si inhibimos entonces este proceso, básicamente lo que estamos haciendo es como inhibir la formación de los nucleótidos para el ADN de esas células cancerosas. Entonces, eso es lo que ayuda también en algún momento como a disminuir. Van como más o menos viendo cómo es que tienen que ir haciendo las asociaciones para más adelante. Por sí sola, la ribonucleótido reductasa básicamente es como que, o sea, es un compuesto más, una enzima más, a mí qué me importa. Pero si le vamos como encontrando, ¿verdad? Esas asociaciones para más adelante, es como más fácil de entender los procesos, ¿verdad? ¿Qué es lo que funciona entonces en algunos casos como los... Ay, espérame un segundito. Hola, Nicole, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede entonces en esos casos de los tratamientos de cáncer, ¿verdad? O sea, tenemos que hay radioterapias y tenemos que hay también quimioterapias que lo que hacen es básicamente eliminar la célula cancerosa, ¿verdad? O sea, esa célula que está provocando que las demás se alteren, como está diciendo Daniel, ¿verdad? Entonces, pero también hay otro tipo de medicamentos como estos que lo que hacen es como inhibir la síntesis para que no tengan los componentes esenciales y no se puedan continuar replicando. ¿Sí? Bueno, como el nucleótido es la base del ADN, pues entonces obviamente si atacamos esa línea, atacamos también entonces el crecimiento anormal. Bueno, entonces eso es con respecto a los desoxirribonucleótidos. Ahora, ya vimos toda la porción de síntesis, básicamente, o sea, cómo el cuerpo se encarga de volverlos a organizar. Vamos a ver entonces ahorita, déjeme que la mueva de lugar, tal vez, porque
aquí no se veía nada, teníamos todo apretado. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo se van a degradar entonces esos nucleótidos, verdad? O sea, ¿cuáles son como los pasos que se llevan desde que se consumen hasta pues que quedan esas porciones como más básicas que puedan entonces reciclarse o reincorporarse, ¿verdad? Entonces, tenemos para empezar, a ver, ¿de dónde dijimos que pueden entrar los ácidos nucleicos en el organismo? ¿De qué forma pueden ingresar? Por la dieta. Por la dieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿Quién se todo acuerda? tiene, Ah, todo de tiene aminoácidos. carne. Porque todo tiene, o sea, si estamos hablando de células, ya sea animales o vegetales, ¿verdad? Todas tienen dentro de su estructura tanto ADN como ARN, que está ubicado dentro del núcleo. ¿Se acuerdan que lo vimos el día que estábamos trabajando esto? Entonces, cuando se llega a consumir, ¿verdad? O sea, va una porción entonces acá por la dieta, el pH bajo que se encuentra entonces en el estómago, que es en esta porción de acá, lo que hace pues es desnaturalizar el ADN y el ARN. Acuérdense que también son tienen también ahí como ciertos enlaces que pueden verse afectados por el pH. Y entonces esto pasa del estómago, ¿verdad? Desnaturalizado hacia el intestino. Y en el intestino entonces es en donde se va a llevar a cabo su principal proceso de degradación, ¿verdad? Aquí no sale antes, sino que lo único que vemos como un paso inicial es que el pH bajo va a desnaturalizar ese ADN o ARN que se consumió. ¿Sí? Luego entonces, el páncreas se va a encargar de secretar diferentes tipos de enzimas para poder llegar como a nuestras porciones básicas. Siempre que estamos hablando de degradación o que estamos hablando del proceso de consumo o de digestión, mejor dicho, de alguna biomolécula, siempre vamos a pasar de una que sea muy, muy grande, una molécula, un polímero básicamente, ahora que es muy, muy grande, hacia sus monómeros, que son las porciones más pequeñitas y que el cuerpo son las que puede utilizar para poder restablecerlas, utilizarlas, ¿verdad? O eliminar, ¿verdad? Si ese en caso fuera necesario, pero tiene que ser con la porción más pequeñita. Entonces, con el ácido nucleico desnaturalizado van a entrar a funcionar unas enzimas que se conocen como nucleasas, ¿sí? Nucleasas. Y entonces esto lo que van a hacer es que van a degradar el ácido nucleico, ¿verdad? Que es grande, hacia un oligonucleótido. ¿Qué significa esto del oligo? Cuando decimos un oligosacárido, oligonucleótido, oligoproteína, Poco significa. que son pocos, ¿verdad? Entonces ya pasó como de tener muchos a tener pocos, ¿verdad? A tener poquitos. Bueno, luego entonces estos oligonucleótidos son afectados por una enzima conocida como fosfodiesterasa. ¿Sí? Fosfodiesterasa. Y entonces el resultado de esa reacción van a ser los mononucleótidos. O sea, ya son entonces nuestras porciones pequeñitas, ¿verdad? O sea, nuestro nucleótido como tal. Y este nucleótido se va a ver afectado por una enzima que se conoce como nucleotidasa. Nucleotidasa. Y entonces, ¿de qué se encarga esta? ¿Verdad? De que se pueda eliminar también a través de esta enzima un fosfato. Y entonces, si se recuerdan de cómo era la estructura general del nucleótido, ¿verdad? Tenía un fosfato, un azúcar y una base. Y entonces, al momento como de cortar esos enlaces para que el fosfato quede libre, pues lo único que me va a dejar acá van a ser nucleósidos. ¿Sí? Lo único que me va a dejar acá en este caso van a ser entonces los nucleósidos. Ok. Bueno, este entonces nucleósido ya entra, esta imagen, lo que ven aquí en esta parte de abajo, esto es como el dibujo de un enterocito. ¿Sí? Estos hagan de cuenta que son como las microvellosidades intestinales, ¿verdad? Entonces en las que se tiene que llevar a cabo y a donde tiene que ingresar para que pueda entonces realizarse como el último proceso, ¿verdad? Ese nucleócido entonces ya pasa de la mucosa intestinal o de como ese interior de la manguera del intestino hacia la célula que lo forma, que es el enterocito, y está con una enzima que se conoce como la nucleosidasa, ¿sí? Nucleosidasa, pues entonces ya me separa ese nucleócido en el azúcar,
que en este caso sería la desoxi o la ribosa 1-fosfato, y en la base, que puede ser una base pirimidina o una purina. ¿Sí? Entonces, vamos siempre como en degradación, ¿verdad? Del ácido nucleico ya llegamos hasta el nucleótido y el nucleótido hasta sus componentes principales, el azúcar y la base nitrogenada. Y esta base nitrogenada, pues obviamente si tiene con exceso de nitrógeno, entonces tiene que llegar a convertirse en ácido úrico para que este pueda ser excretado por la orina. ¿Sí? Entonces, la formación acá del ácido úrico está altamente relacionada con la eliminación de los compuestos de los elementos nitrogenados de los ácidos nucleicos. ¿Sí? También entonces necesitan estar en constante producción para su eliminación. Recuérdense que si hay altos contenidos de nitrógeno circulando en sangre también es malo, ahora pueden haber toxemias y entonces esto necesita eliminarse por la orina. Luego, en algunos casos, ¿verdad? Tanto los azúcares como las bases nitrogenadas pues van a regresar a la circulación y pues entonces pueden como reutilizarse para más adelante, ¿verdad? Si fuera una ribosa o no fosfato, pues entonces se puede como recaptar para volver a sintetizar los nucleótidos necesarios, ¿sí? En el caso de que necesitemos entonces formación de ADN. A ver, ¿alguna duda con esto de la digestión? Solo permítame, Elix, ¿será que puede poner la imagen para que le pueda tomar screenshot? Sí, claro. Gracias. Espérame, aquí creo que llega ahí para que le salga hasta lo de abajito. Ahí está. Ya, gracias. Ok. Bueno, hay otra información aquí importante, ¿verdad? Dice que en el caso de los mamíferos que no son primates, ¿verdad? Un mamífero no primate va a tener entonces una enzima que se conoce como la urato oxidasa, o que también tiene el nombre de uricasa. Pero esa lo que hace es que rompe el anillo de purina y va a generar entonces alantoína. O sea, la reacción catalizada por esta urato oxidasa lo que nos va a llegar a producir es alantoína. ¿Sí? Y en este caso, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta enzima? Es porque en los medicamentos que se necesitan como para poder bajar los niveles de ácido úrico, entonces también se utiliza esta urato oxidasa para bajar como los niveles de uratos en el organismo. Era solo como ahí es como una producción adicional. Una pregunta, ¿qué es lo que dijo que hace la urato oxidasa? Rompe el anillo de las purinas. Ahora, básicamente el anillo de las purinas y genera alantoína. Porque hay que ver también de que diferentes especies también tienen como diferentes formas de eliminación de los compuestos nitrogenados en su organismo, ¿verdad? Y lo que va a salir entonces como componentes principales. Pero sí, básicamente lo que en algún momento se requiere es que esta urato oxidasa rompa ese anillo de la purina para que como que ya no se mantenga y baje entonces todos los niveles de uratos en el cuerpo. ¿Okay? Bueno, entonces, acá, viendo todo este proceso como de síntesis, ¿verdad? Está como bastante sencillo, son enzimas que ya están como establecidas, pero llegamos a un punto importante que es este de acá, el ácido úrico. Entonces, vamos a ver la imagen que tenemos. Ay, ¿dónde está aquí en la par? Para ver cómo es que ese ácido úrico se produce, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede llegar a causar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se va a realizar? Y aquí es donde vamos a ir viendo también un poquito como la relación que pueda llegar a encontrar con el ciclo de la eliminación de... Ay, espérame. Ciclo de la eliminación.
Ok, como les digo, ¿verdad? Igual estas imágenes ustedes las pueden tener en el libro, ahora están a partir de la página 320, 321, igual si fuera necesario, como para que la podamos observar ahí un poquito más. Solo me dan un segundito, disculpe, es que... Ok, perdón, se ponen intensos aquí con el teléfono. A ver, ¿no les pasa a ustedes de que de repente no están haciendo, o sea, si no están haciendo nada, nunca llega ningún mensaje, ni llamada, ni nada por el estilo, y se ocupan y es así como, Sí. se acaba de pasar, ¿no? Casi acaba de pasar. Bueno, entonces, producción del ácido úrico, ¿verdad? Esa es como la porción importante que queremos ver ahorita. ¿Por qué es importante el ácido úrico? Porque dijimos que es una de las porciones donde se van a eliminar también como las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Esa es la última porción y por eso es importante. Entonces, este va a empezar con la eliminación entonces de un grupo, ¿verdad? De un AMP. Este sería nuestro inicial, ¿no? Tenemos aquí en esta porción pasó de adenosina monofosfato a adenosina, ¿sí? Y entonces acá este va a perder un grupo amino, que es este de acá, ¿sí? Con la enzima que se llama adenosina desaminasa. ¿Sí? Adenosina desaminasa. Bueno, si se dan cuenta, esto realmente tiene dos rutas, ¿verdad? Son dos cosas que pueden como que llegar a pasar. Entonces, una es esta, ¿verdad? Que se llegue entonces a convertir con la nucleotidasa, que esta ya vimos que era, a ver, ¿qué hacía la nucleotidasa? ¿Qué era lo que hacía la nucleotidasa? ¿No era la que quitaba el grupo fosfato o ya me confundí? No, correcto. Y ahorita quitaba el grupo fosfato, ahora ahí nos dejaba entonces solamente la base nitrogenada y el azúcar. Entonces, acá, esto que viene aquí donde dice adenosina monofosfato, acá tiene la función de la nucleotidasa y entonces llegó hasta la adenosina. Esta adenosina sufre como que una desaminación con la adenosina desaminasa, ¿verdad? Y si es una desaminación, ¿qué es lo que sucede? Pues que está eliminando un grupo amino, ¿verdad? O sea que se está eliminando este NH3. Y lo que se llega a producir entonces es inosina. Esta es una ruta. Otra es que esa adenosina monofosfato, ¿verdad? Que fue el que ya entró ese como nucleótido que llegó ya degradado en la porción intestinal, sufra una reacción con la AMP desaminasa, en la que también, ¿verdad? Puede llegar a perder un grupo amino, pero no va a llegar a formar la adenosina como tal, sino que lo que llega a formar es un compuesto que se llama inosina monofosfato o IMP. Este IMP sufre una reacción entonces con la nucleotidasa y llega a caer entonces para formar inosina. Entonces, si se dan cuenta, ya sea utilizando esta ruta, ¿sí? O utilizando esta ruta, partimos entonces de un nucleótido que ya está digerido, ¿verdad? Que fue el del proceso de degradación del ácido nucleico, ¿verdad? Para la producción de inosina, que este es como nuestro compuesto principal para poder hacer todo el proceso general, ¿sí? Entonces, del adenosín monofosfato, o sea, del nucleótido, puedo con la AMP desaminasa llegar hasta inosina monofosfato y luego con la nucleotidasa llegar a inosina, o la adenosina monofosfato, acción de la nucleotidasa se queda como adenosina y luego la adenosina desaminasa me convierte en inosina ese compuesto. Lo importante es llegar acá, ¿sí? Cualquiera de las dos rutas entonces se pueden utilizar para llegar allí. Bueno, lo siguiente entonces, ¿verdad? Es que necesitamos
tenemos acá una purina nucleócido fosforilasa. Purina nucleócido fosforilasa. ¿Y qué es lo que observan que pasa aquí en esta flechita? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Cuál flechita? Aquí, perdón. En el paso número 3. Aquí vamos en orden. Entonces tenemos el 1, el 2, ahorita estamos en el 3. Sale una ribosa. Sale una ribosa, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es, recuérdense que estamos eliminando, ya se eliminó el fosfato acá, ya le quitamos una porción a ese nucleótido, ahora le vamos a eliminar la ribosa y entonces ya nos vamos a quedar exclusivamente con la base nitrogenada. Uy, este color, qué espanto el que agarré. Ok, aquí, con una base nitrogenada. ¿Sí? Eliminamos fosfatos, eliminamos el azúcar y ya nos quedamos únicamente con la base nitrogenada. La base nitrogenada resultante de la inosina tiene un nombre que se llama hipoxantina. ¿Sí? Hipoxantina. Y esta va a ser afectada o catalizada por una enzima que se conoce como xantina oxidasa. ¿Verdad? Y entonces en esta lo que va a hacer es que va a agregarle, va a permitir entonces que salga este compuesto. A ver, ¿alguien se recuerda cómo se llama esto? ¿O qué es eso? Peróxido. Peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos una salida entonces acá de H2O2 y bueno, y vemos también aquí que se dio otro proceso de reacción. A ver, otra vez, ¿verdad? Encuentren las diferencias. ¿Cuál es la diferencia que ven en la estructura de la hipoxantina? ¿Sí? Que es esta de acá, versus la estructura de la xantina, que es la que tenemos aquí. El doble enlace oxígeno. El doble enlace oxígeno, ¿sí? Ganó ¿Qué otra? un hidrógeno. Un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí teníamos un doble enlace. Y este doble enlace entonces se rompe al momento de adicionarle este oxígeno. Se forma aquí un doble enlace de oxígeno por este lado y por lo tanto también se agrega un hidrógeno acá para poder como romper esta estructura inicial y convertirla de hipoxantina en xantina. ¿Sí? Ahora, esta xantina, ¿verdad? Ahora, otra vez pasa también por una función acá de la... Ay, espérame. 2, 3. Me robaron uno. Espérame un segundo. 2, 3. Ah, no, es que este es el del GMP. No, no, no. Aquí estamos, sí. Entonces, de la ribosa a la hipoxantina, de la hipoxantina a la xantina. Y en el último paso, ¿verdad? Otra vez con acción de la xantina oxidasa, se convierte en ácido úrico. O sea que prácticamente es como decir que se sigue oxidando, ¿verdad? En la presentación aquí de esta xantina es solo como para dejar como evidencia de ese paso, de ese proceso que se va dando, pero la hipoxantina siempre con la misma enzima, que es la xantina oxidasa, aquí que está en estos dos lados, ¿verdad? Se oxida primero a xantina y luego hasta ácido úrico. Otra vez, encuentran las diferencias, ¿verdad? Entre la xantina y el ácido úrico. Gana También. otro hidrógeno. ¿Perdón? Gana otro hidrógeno. Gana otro hidrógeno. Aquí. ¿Y qué más? El doble enlace entre el HN y el oxígeno, que se fue el oxígeno también a la fregada. Okay. Básicamente lo mismo que pasó en el anterior, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, se da como en dos pasos o como por aviones, ¿verdad? Porque primero como que necesitamos oxidar esta porción de nuestro anillo compuesto heterociclo y luego necesitamos oxidar esta, ¿verdad? Porque no se da como que todo al mismo tiempo, sino que, ok, vamos a romper aquí este doble enlace, armamos aquí doble enlace oxígeno y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en el otro anillo, ¿sí? Y luego entonces ya nos da como resultado el ácido úrico, que ¿verdad? Es el producto final de la degradación de purinas en humanos. Y este ácido úrico, pues entonces ya se va hacia
hacia el sistema renal, ¿verdad? En donde se puede eliminar por la orina. Entonces, vamos a encontrar que van a haber porciones de ácido úrico, ¿verdad? En ciertas cantidades, porque viene de la degradación de estas purinas, ¿verdad? O sea, de la degradación de los ácidos nucleicos. Y vamos a tener también en la orina urea, que la urea es la que viene, pero de la degradación de las proteínas, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que quedar claro, porque a veces se confunde, ¿verdad? O se puede llegar a confundir un poquito la función como que del ácido úrico con la función de la urea. Ambos son productos de desecho, pero vienen de diferentes metabolismos. Urea de proteínas, ¿verdad? Y el ácido úrico de los ácidos nucleicos. A ver, ¿alguna duda? Como le digo, esto es igual, no es como para que se aprendan también cada una de las enzimas, sino que tengan ese conocimiento básico de cuál es, en este caso, ¿verdad? La inosina, que es uno de los compuestos principales, porque a partir de allí, o sea, se tiene que dar esta degradación. Y la xantina oxidasa, ¿verdad? Esta enzima sí es muy, muy importante por la que nos lleva al producto del ácido úrico. No sé si tienen alguna duda. Todo eso, Lick, se lleva a cabo en el intestino cuando ya entra el enterocito, o es en otro lado. Bueno, sí es en el enterocito, pero para la formación del ácido úrico, sí, es en el enterocito. En el enterocito y luego sale a circulación para llegar a riñón y que de ahí se elimine, perdón. Ah, y bueno, no me quedó claro cómo se relaciona, pues digamos, esta ruta con la de la degradación de proteínas, y cuando dijo que uno produce ácido úrico y el otro urea. A ver, si se recuerdan en algún momento cuando hablamos de la orina, ¿verdad? La orina es una solución, básicamente, ¿verdad? Porque está formada por agua, está formada por diferentes sólidos, tiene minerales, ¿verdad? Tiene compuestos como el ácido úrico y tiene compuestos también como la urea. Lo que tienen que tener ustedes aquí como de importancia, ¿verdad? Es que el ácido úrico se va a encontrar en la orina porque va a ser el producto de desecho de la degradación de los ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, de todas las bases nitrogenadas que se dan en el organismo, pero las que vienen del ácido nucleico. Mientras que la urea va a ser el producto de desecho, pero del metabolismo o sea, siempre va a ser el producto de desecho nitrogenado, pero del que viene del metabolismo de las proteínas. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ya? Pero en ningún momento se topan tiras, sino que es como que solo No. llegan. Yo no sé por qué tenía yo no sé por qué les dije, no me hagan caso. Pero la idea es esta, ¿verdad? Entonces, la formación entonces de este compuesto, que es el ácido úrico, que es un producto de desecho o de excreción de nitrógeno, pero de los derivados de las purinas de los ácidos nucleicos. Mientras que la urea también es un producto de desecho que ya vimos cómo se forma, que es el que nos ayuda a eliminar el nitrógeno, pero el que viene proveniente de las proteínas. Ah, ya. Gracias, Lick. Gracias. Bueno, con este ácido úrico, ¿verdad? Entonces también tenemos que tomar en consideración que hay ciertas enfermedades que están como que muy, muy relacionadas. Y una de ellas es el que se conoce como gota, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes de la gota? O cuando hay problemas de ácido úrico, ¿qué es lo que han escuchado en alguna ocasión? Sí, lo he escuchado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha escuchado, Luqui? Por ahí. Yo todo lo he escuchado en aves. Venga, bueno, tuvieron su caso clínico ahí que se les mencionó, ¿verdad? Que eran aves. En humanos es muy común verlo, ¿verdad? Se ve hay una como especie de artritis también que se va formando en las manos, no sé si han visto, pero que se va como deformando, que se ponen así como con unas bolitas así ya bastante grandes en las manos y que a veces ya no se pueden mover y que a la gente les cuesta como movilizar mucho. No sé si no han tenido, no lo han visto en casa, qué bueno, pero es algo como muy común en personas ya más grandes, ¿verdad? Entonces, que les da como una cierta cuestión de la artritis, entonces las articulaciones de cada uno de estos ya no se ven así normales, sino que se ven como más chiboludas, ¿verdad? O sea, se van así como más gorditas, porque ahí se va dando una acumulación de cristales. El ácido úrico es básicamente con cristales, entonces esos se van depositando, bueno, incluso en la orina, cuando se hacen las pruebas de orina para poder determinar si hay ácido úrico o no, lo que se detectan son cristales.
¿verdad? Se pone entonces ahí la prueba y todo para ver a microscopio. Entonces, esos cristales en algún momento se van acumulando en espacios como las articulaciones y ya no permiten entonces que se puedan mover. La gota, ¿verdad? O la cuestión de la hiperuricemia, así se le conoce cuando hay un exceso de ácido úrico, hiperuricemia. Cuando hay un exceso de ácido úrico en sangre, ¿verdad? Siempre recuérdense que cuando algo dice así como emia es porque va para sangre, ¿verdad? O está relacionado con la sangre. Entonces, la hiperuricemia tiene que ver con dos situaciones específicamente. La principal es de que no se excreta de manera adecuada el ácido úrico que se está formando. ¿Sí? Entonces, cuando no se excreta, esto se puede llegar a acumular y puede llegar a causar ciertos inconvenientes. Y también está asociada en algunos casos a que hay una como cierta sobreproducción, pero la sobreproducción es únicamente, o la han encontrado que es genética, ¿verdad? Entonces, casi siempre todos los problemas que van a haber van a estar asociados a baja excreción, ¿verdad? Entonces se da el ciclo, se produce el ácido úrico y no se excreta de manera adecuada, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va causando que se depositen estos cristales en la artritis. La gota también es algo que es bastante común en personas que consumen mucho alcohol, ¿verdad? No sé si han visto demasiado, a veces que hay gente que no puede caminar, básicamente es como una gota pero en pie, no es tanto en mano. Entonces, esa es así que ya no pueden como ni caminar y eso, y es por el consumo excesivo de alcohol, ahora que también está como relacionado en algún momento con ese exceso de hiperuricemia. Ok, hay compuestos como el alopurinol. Este es un medicamento que se da cuando el ácido úrico sale elevado en el organismo, ¿verdad? Entonces se hacen pruebas, se determina, hay alto nivel de ácido úrico, entonces en algunos casos favorecer como que la excreción no es tan sencillo, entonces lo que hace es que se dan este tipo de medicamentos que lo que hacen es inhibir la síntesis del ácido úrico, ¿verdad? Pero es únicamente en personas que pues obviamente tienen este tipo de inconveniente, ¿verdad? Y también tiene que darse con cierta regulación y tiene que tenerse como cierto cuidado de irse monitoreando también porque pues también es una fase de degradación de nitrógenos, entonces hay que estarlo como que chequeando. Pero para que lo tengan ustedes ahí claro, ahora la gota regularmente está asociada a una baja en la excreción y los tratamientos que se dan normalmente es para inhibir la síntesis del ácido úrico. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, degradación de pirimidinas. Vamos a ver por acá, del otro lado, ya lo ultimito que nos queda. A ver, ¿alguna duda con esto? ¿No? Como les digo, tal vez no es que se vaya a utilizar así como completo o muy, muy grande, ¿verdad? Pero sí es que tengan que saberse ustedes todo el paso a paso, pero sí ir buscando todas las porciones de asociación, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo que tenemos ahorita es la síntesis, o lo que vamos a ver acá es la síntesis y degradación de las pirimidinas. De las pirimidinas. ¿Ok? Entonces, esto va a dar inicio, ¿verdad? Le dice el anillo pirimídico se sintetiza antes de unirse a la ribosa 5-fosfato, que está donada por el PRPP. ¿Se recuerdan del PRPP? Del PRPP. Sí. Ok, este PRPP, entonces era como nuestro compuesto base para síntesis, ¿verdad? Para cualquiera de las síntesis, ya sean purinas o pirimidinas. Y las fuentes, entonces, que se van a tener de componentes, ¿verdad? Que se van a requerir, siempre van a ser el CO2, la glutamina, pero o sea, estos son como compuestos que necesitamos para poder llevar a cabo la síntesis de las pirimidinas y puede estar también el aspartato, que este está aquí atrásito, ¿ok? Y por lo tanto también, igual que en el anterior, que fue el que vimos en, el día viernes, ¿verdad? Tenemos que necesita también de una alta cantidad de ATP. Entonces, CO2,
glutamina y aspartato, pues van a ser nuestros componentes para poder formar esos anillos. El primer paso requiere de una enzima que se conoce como la carbamoil fosfato sintetasa 2. Carbamoil fosfato sintetasa 2. Y entonces con esto, ¿verdad? Y con la glutamina, lo que vamos a formar entonces es un componente conocido como carbamoil fosfato. ¿Sí? Carbamoil fosfato. ¿Alguien se recuerda dónde vimos ese carbamoil fosfato? Este era Daniel, el que estaba unido. Era el de las proteínas, creo, no. Mm. Creo que era donde estábamos valiendo madre para el final. Pero valimos con bastantes. Cuando no sabíamos de dónde salía, algo así, pero no me acuerdo Pero bien. era transaminación y desaminación. Ahí estábamos sufriendo. A ver, pero carbamoil fosfato, ¿dónde le recuerda? Ay, es que me suena. Es que sí, lo recuerdo. Ya sé que se lo saben. Es de los últimos que vimos. Pero no estaba en rumiantes, creo era. Ciclo de la urea, muy bien, Luqui, en el ciclo de la urea. Entonces, acuérdense que este carbamoil fosfato es como básicamente el que se requiere, ¿verdad? Como ese compuesto base para que entonces se pueda dar todo el ciclo de la formación de la urea, ¿sí? Y de esta misma manera también está involucrado acá. Entonces, este carbamoil fosfato, véanlo de nuevo. Otra vez, estamos hablando que son estructuras lineales, ¿verdad? O sea, aquí está el nitrógeno, carbono, tiene fosfato y tiene todo lo demás, pero siempre lineal. Y entonces acá lo que hacemos es agregarle aspartato y va a entrar la aspartato transcarbamoilasa. Y con esto, entonces, en vez de tener carbamoil fosfato, lo que vamos a tener es carbamoil aspartato, ¿sí? Quitamos básicamente este grupo fosfato que teníamos presente acá y le dejamos el espacio para que se adicione entonces ese aspartato. Aquí ya va tomando un poco, ¿verdad? Esa forma como cíclica que vamos a querer llegar, pero aquí todavía tenemos un espacio, ¿sí? Aquí todavía no está unido por completo. Para que se pueda unir, entonces, vamos a necesitar una enzima que se conoce como la dihidroorotasa. Dihidroorotasa. Y en la que también se va a dar una deshidratación porque hay una pérdida de agua, como ven ahí. Ay, Andy, a las 9:10, no a las 10. Hola, Andy, buenos días. Buenos días. Ok, entonces esta dihidroorotasa lo que va a hacer es que va a producir el dihidroorato. Ay, eso está bueno para trabalenguas ustedes. A ver, dihidroorato. Y acá entonces ya podemos observar que nuestra estructura ya está cíclica. ¿Sí? Ya logró cerrar entonces ese espacio y ya la tenemos como una estructura cerrada, siempre es un heterociclo. A ver, ¿por qué es un heterociclo? A ver, ¿quién se recuerda? Porque tiene diferentes compuestos, no solo carbono. Diferentes elementos, ¿verdad? No solo carbono dentro de su estructura o esqueleto, correcto. Este dihidroorato, entonces ahora va a ser catalizado por una enzima que se conoce como la dihidroorato deshidrogenasa. Y vamos a tener acá también ciertos componentes como el FMN, ¿verdad? Que estos son los que van a provocar entonces esa deshidrogenación, ¿verdad? Entró como FMN, salió como FMNH2, aquí se pasó llevando los hidrógenos, y entonces pasa de ser un dihidroorato a un orotato. Orotato, ese es el componente final. Encuentra entonces las diferencias con el anterior, ¿verdad? Si se dan cuenta acá teníamos un hidrógeno, aquí ya no está presente. Teníamos otro hidrógeno por acá, ya no está presente. Y para compensar entonces ahí se formó un doble enlace que es el que tenemos acá. Y esa es entonces el orotato. Ahora, este orotato
también va a sufrir una reacción con la orotato fosforribosil transferasa, orotato fosforribosil transferata, que va a producir un compuesto que se conoce como OMP. Repítale. A ver, el orotato, ¿verdad? Va a sufrir una reacción catalizada por la orotato fosforribosil transferasa, que va a llevar a la formación o producción de un compuesto que se conoce como OMP. Y eso es la orotidina 5-monofosfato. Ese es el OMP. Orotidina 5-monofosfato. Acá pues entonces también menciona que va a haber una transferasa o una transferencia de este PRPP, ¿verdad? Que es el que hemos estado hablando antes, porque acuérdense que necesitamos entonces que estén esas dos fases, ¿verdad? Porque tiene que ser con los dos ciclos. Y va a tener también una salida de PPI o de pirofosfato y por lo tanto esta reacción es de tipo irreversible porque por la cantidad de energía liberada, ¿verdad? Entonces, este se vuelve irreversible. Luego, esta orotidina 5-monofosfato u OMP va a catalizarse con la OMP descarboxilasa. Cuando dice descarboxilasa, ¿qué es lo que se está perdiendo? Descarboxilasa. CO2. CO2, ¿verdad? Como nos lo indica aquí nuestra flecha. Y entonces esta pierde un CO2 que es el que estaba acá. Lo vamos a quitar. Entonces aquí en nuestra estructura final ya no aparece. ¿Sí? Y luego entonces este componente, ¿verdad? O este compuesto que ya tiene todos estos cambios, pues se queda como uridina 5-monofosfato. O conocido como UMP. Ahora, este UMP, ¿verdad? Porque es el de la uridina o del uracilo, ahora es el que tenemos, pues este podría llegar a ganar grupos fosfato para convertirse en UDP o para llegar a convertirse en UTP. ¿Verdad? Entonces, este es como básicamente el monofosfato, por eso lo dice el nombre, ¿verdad? El monofosfato de esa pirimidina que estamos realizando. Importante también en este caso porque la citidina, que es la otra base de pirimidinas, se forma a partir del UTP. Entonces, se tiene que llevar a cabo como que todo este ciclo hasta que se llegue a formar el UMP. ¿Sí? Este UMP puede llegar entonces a sufrir fosforilaciones para poder convertirse en UDP, ¿verdad? O iridina difosfato, o en UTP, que sería una uridina trifosfato. Si tenemos cantidades entonces de UTP, este puede aminarse. Este puede sufrir una reacción de aminación con una enzima que se conoce como CTP sintetasa. Y como es una aminación, ¿qué es lo que estamos haciendo con el compuesto? Agregarle un grupo amino, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el compuesto que se va a encargar de poder agregarle el grupo amino? Es la glutamina. Acuérdense que de lo que vimos ahí de metabolismo de proteínas, ¿verdad? Casi que glutamina y glutamato son los principales o donadores o aceptores de grupos amino, ¿verdad? Entonces, para que este UTP se amine, la glutamina le va a aportar entonces ese grupo, va a servir como ese donador y vamos a tener entonces la CTP sintetasa que va a ser nuestra enzima, ¿verdad? Y de esa forma se va a formar, entonces, de esa forma se va a formar la formación del CTP. ¿Sí? Ok, entonces, de UTP a CTP, que este sería nuestra otra base pirimídica, que es la citidina, ¿verdad? Trifosfato.
Entonces, básicamente, importante poder llegar al UTP, porque del UTP pues ya sacamos, aminamos y ya cambiamos con eso hacia la citidina. A ver, las bases pirimídicas, dice, se rescatan. No, esto no tiene mayor cuestión. Y entonces, con eso, pues ya vimos cómo se sintetizan todas las bases de todas las purinas, para cómo se sintetizan entonces las pirimidinas también, y cómo se llegan a degradar los ácidos nucleicos, ¿verdad? Ya vimos también entonces la importancia de la formación del ácido úrico, ¿verdad? Para eliminación del nitrógeno de las purinas. Ya vimos entonces también cómo está esta formación de las pirimidinas también relacionada un poco con el ciclo de la urea, porque utilizan el mismo componente inicial, que es el carbamoil fosfato. Y eso es todo lo que tenemos ahí de metabolismo de nucleótidos también. Que denle gracias al Señor que no vino en el examen. Yo sí estoy agradecido. Sí, miren, lo que pasa es que sí se mira como muy, muy complejo, pero como les digo, hay que ir tomando cuáles son las cosas que tienen relevancia con procesos metabólicos o con organismos, ¿verdad? Porque eso es lo que a nosotros nos va a servir. Se puede ir haciendo investigación más adelante o que ustedes ya se involucren en algo ya como un poco más puntual, pero lo que sirve para la fisio, lo que sirve para micro, lo que sirve para nutri, es como la síntesis y la, ¿cómo se llama esta? Cómo ustedes asocien, mejor dicho, cómo ustedes asocien entonces qué es lo que está sucediendo. Cuando vimos en la clase, así como qué es lo que pasa en problemas de ayuno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un exceso de energía? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una deficiencia de proteínas? Todas esas cositas son como las más básicas, porque no va a llegar uno con un paciente y dice, sí, es que le falta la enzima xanthasa. Es muy raro que uno llegue a esos niveles, pero sí tiene que saber cuáles son las consecuencias, cuáles son los precursores, cuáles son como los puntos más claves que pueden llegar a tener una repercusión. Y eso aplica para todas las rutas, ¿verdad? Saber entonces que si está en ayuno, híjola, si está en ayuno, entonces tiene activado el glucógeno ya se lo comió, tiene activada la gluconeogénesis, qué consecuencias trae, tiene activado también cuerpos cetónicos, todas, ¿verdad? De todas esas biomoléculas, todo lo que se activa para mantener el cuerpo en funcionamiento. Y todo lo que puede llegar a pasar también si hay un exceso, porque recuérdense que también la obesidad en animales, especialmente en animales de compañía, también trae como muchas consecuencias. Entonces hay que saber qué es lo que está sucediendo para poder compensar. Eso es como que parte de lo base de la clase, ¿verdad? Obviamente, pues hay que preguntar también ciertas cosas porque es parte del contenido, pero lo que más me interesa o me interesó, mejor dicho, a lo largo de la clase es que les quedara a ustedes un poquito esa como asociación, ¿verdad? Ya ir como aplicándolo un poquito más y sabiendo qué es lo que sucede. Van a encontrar en la Nutri un montón de enfermedades metabólicas y cuando lleguen a medicina también. Entonces, todo tiene su base en esto, ¿verdad? Y la idea es que ustedes sepan cómo regresar. A ver, un ejemplo con esto, ¿sí? Si en algún momento ustedes les llegaran a poner algo como esto, ustedes pueden ir deduciendo perfectamente bien qué es lo que va pasando porque ya saben cómo seguir las flechas, ¿verdad? Cuál es irreversible, cuál es reversible. Si está saliendo agua es una deshidratación, si está saliendo CO2 es una descarboxilación. Tal vez no es necesario que ustedes se lo sepan de memoria, pero si ustedes saben interpretarlo, entonces ahí ya estamos. Ver cuál es la diferencia entre lo que estaba antes y después, qué fue lo que cambió, para empezar a hacer un poquito ya como ese ojito y ver qué es lo que va como que sucediendo y aconteciendo. Entonces, tampoco es que ustedes se lo sepan todo a full, pero si saben cómo interpretar, ¿sí? Eso les va a ayudar a ustedes un montón. Ahora, y que vayan asociando los diferentes tipos de reacciones, qué es una enzima, qué significa el nombre de la enzima, qué es lo que está actuando. Las oxidaciones son súper importantes, igual que las reducciones, ¿verdad? Porque básicamente todo el proceso metabólico se lleva a cabo de eso. Y entonces, pues espero que con eso ya les complete a ustedes el contenido. Ya espero también poder el otro año ya incorporarlo, pero ahí sí que este primer semestre fue un poco difícil en el sentido de ir buscando la información y demás. Mi primer semestre dando la Bioqui 2 también, entonces aquí estábamos de nuevo todos. Entonces,
Pero bueno, entonces con eso terminamos el contenido de lo de la clase. No. Si llegaran a tener ustedes alguna duda o alguna otra cuestión ahí que quisieran en algún momento, con mucho gusto, ¿verdad? Y igual si tuvieran alguna duda más adelante y en algo les puedo apoyar, pues ya, pues ahí saben que ahí estamos a las órdenes. Ok. Muchas gracias, doctora. Ahora gracias por dedicarnos su tiempo así